tal? Espero se encuentren todos muy bien. Soy la doctora Catalina Casillas Suárez, soy neumólogo clínico y pues agradezco la invitación para grabar este fascículo de donde hablaremos de bronquitis crónica. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la bronquitis crónica? Como todos ustedes saben, se define como la tos que se presenta durante 3 meses al año por 2 años consecutivos. O sea, el paciente puede tener episodios de tos de una semana y luego se recupera y luego otra vez, ¿sí? Y se recupera y otra vez. Pero si en el año tiene 3 meses que está con tos y expectoración, ¿sí? Eso se considera bronquitis crónica. 3 meses con tos con expectoración durante 3 meses, 2 años consecutivos es igual a bronquitis crónica. Entonces, este paciente que consideramos bronquítico crónico puede ser parte de otra enfermedad aún más importante, ¿verdad? O aún más severa, que es el EPOC. Acuérdense ustedes que el EPOC se define como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es cuando hay obstrucción al flujo del aire, ¿sí? Esta puede ser progresiva, ¿sí? Y es secundaria a inflamación causada por polvos, gases, humos o alguna sustancia que constantemente esté irritando. Entonces, a estos pacientes bronquíticos crónicos los podemos ver como parte del EPOC, como pacientes que tienen EPOC, pero tienen esta característica de estar tosiendo y tener expectoración esos 3 meses durante 2 años consecutivos, ¿verdad? O sea, constantemente, o los podemos ver como solo bronquítico crónico. Acuérdense que para hacer el diagnóstico de EPOC tenemos que tener la espirometría, donde se demuestra esa obstrucción fija, ¿no? O esa obstrucción que no revierte, que no se mejora totalmente con el broncodilatador, y es la relación BF1, capacidad vital, de 70 o menos, ¿sí? A pesar del broncodilatador, o sea, post-broncodilatador. Y como les digo, podemos ver a los pacientes sin que lleguen a esta gravedad, sin que cumplan este criterio, solo con la definición clínica que les acabo de decir. La bronquitis crónica es un diagnóstico clínico, no necesitamos la espirometría. Pero muchos de nuestros pacientes con EPOC cumplen estas características, entonces son parte de, ¿sí? El paciente bronquítico crónico generalmente es secundario a estos polvos, gases, humos, pero el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Acuérdense ustedes que el tabaquismo es este consumo, ¿verdad?, de tabaco inhalado, que va a ocasionar inicialmente una inflamación a nivel del epitelio respiratorio. Y uno de los primeros efectos que ocasiona es que hay parálisis de los cilios. Acuérdense que nuestro epitelio es un epitelio cilíndrico ciliado y uno de los primeros efectos pues es esa parálisis de los cilios. La expectoración es nuestro mecanismo de defensa. Entonces nosotros producimos expectoración generalmente y esos cilios la movilizan y ayudados con la tos, que es el principal mecanismo de defensa, va a salir. Por eso el paciente tose y saca esa flema, ¿verdad? Saca esa expectoración. El tabaco va paralizando esos cilios, pero aparte el tabaquismo genera una hipertrofia de las glándulas mucosas. Al haber hipertrofia de las glándulas mucosas, estas van a hipersecretar moco. Por lo tanto, el paciente tiene más moco, pero tiene esos cilios inicialmente lentos. Después, conforme pasa el tiempo, esas glándulas siguen siendo cada vez más productoras de moco porque tienen mayor hipertrofia, pero aparte los cilios o se paralizan del todo y hasta desaparecen. Entonces es un epitelio ya sin cilios, con mucho moco, y por eso cada vez el paciente empieza a tener más tos y tos y tos. Si al principio solo tosía en la mañana, ¿verdad?, que acumulaba secreción en la noche y tosía en la mañana y sacaba esa expectoración, bueno, después va a toser todo el día y cada vez va a tener más expectoración. Entonces, esta es la evolución normal del paciente bronquítico crónico, donde cada vez tiene más tos, más expectoración y obviamente la disfunción que tienen porque ya no hay cilios o porque ya están muy lentos y cada vez más moco va a propiciar también otras alteraciones. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? Que lleguen bacterias, que aparezcan bacterias en nuestro epitelio, ¿sí? Porque la inmunidad está cambiando. O sea, también al haber inflamación cambian las células de la respuesta inmunológica y el paciente es más susceptible a tener procesos infecciosos.
Entonces este paciente se va a infectar más fácilmente y no va a responder tan adecuadamente a esas infecciones, le va a costar más trabajo. Y acuérdense ustedes que ese moco o esa cantidad de moco que tiene el paciente, pues también propicia que lleguen bacterias y pues colonicen ahí, bueno, no colonicen, sino que produzcan un proceso infeccioso. Entonces el paciente se va a exacerbar. Entonces, el paciente bronquítico crónico es aquel que tiene esa tos con la expectoración, pero generalmente esa expectoración es puro moco y alina. Estos pacientes se pueden infectar, se puede sobreagregar una bacteria y entonces esa expectoración va a cambiar de coloración. Puede ser purulenta, ¿no? Amarilla, o puede ser mucopurulenta, verdosa, dependiendo de qué tipo de bacteria sea. También puede ser que este paciente se exacerbe y tenga más tos, más expectoración y más disnea, porque la disnea también aparece aquí, porque se agregan procesos virales, ¿verdad? También puede ser por esa causa y entonces ahí quizá la expectoración siga siendo hialina, transparente, pero en mayor cantidad. Todo este moco y esta inflamación del bronquio obstruye el flujo del aire. Por eso, como les decía, esta enfermedad llega a ser parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando llega a la obstrucción de tener una capacidad vital, un BF1 sobre capacidad vital de 70% o menos postbroncodilatador. Bueno, entonces el paciente va a estar obstruido, ¿sí? Va a tener una mayor necesidad de movilizar secreciones. Por lo tanto, este paciente pues, puede llegar hasta la desaturación. ¿Cuáles son los síntomas de nuestros pacientes? Pues ya dije, por definición es la tos con la expectoración, ¿sí? Pero también puede presentar disnea, ¿sí? Disnea progresiva. El paciente, insisto, va teniendo primero pues cierta cantidad de moco, va aumentando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Y entonces el paciente va presentando mayor disnea. Puede también tener opresión retroesternal y puede tener sibilancias cuando esto llega a ser una mayor obstrucción y hace el paciente broncoespasmo. Todos estos síntomas, que son los síntomas cardinales de las infecciones o de los procesos respiratorios, cuando llega una infección se exacerban. Entonces, cuando viene un proceso, una agudización de esa bronquitis crónica por un proceso infeccioso, estos se van a agudizar. Y los síntomas cardinales pues son la tos, la disnea y la expectoración. Entonces son los síntomas o son los síntomas cardinales de los criterios de Antonisen. Cuando el paciente bronquítico crónico o en su caso con EPOC que presenta aumento de la tos, aumento de la disnea o aumento de la expectoración, este paciente lo más probable es que esté infectado y requiere antimicrobiano, siempre y cuando nos cumpla los 3 criterios. Sin embargo, si esa expectoración es purulenta, con ese solo criterio el paciente tiene el criterio como para iniciar antimicrobiano. ¿Okay? Entonces, los pacientes que van a requerir antimicrobiano podemos manejarlos con diferentes cosas, ¿verdad? Con diferentes tipos, con diferentes grupos de antibióticos, como cuáles. Podemos usar macrólidos, podemos usar cefalosporinas, ¿sí? Podemos usar fluoroquinolonas y estos, además de ayudarnos en el proceso infeccioso agudo, algunos de estos grupos como las fluoroquinolonas o los macrólidos nos pueden servir también para el control de la enfermedad. ¿En qué casos? En el EPOC está perfectamente analizado, perfectamente ya justificado que se dé, por ejemplo, macrólidos. Se pueden dar macrólidos por su efecto inmunorregulador, ¿sí? Por su efecto antiinflamatorio, y estos pueden prevenir esas exacerbaciones. También se ha hablado de las fluoroquinolonas en este ámbito y se puede dar un ciclo de fluoroquinolonas para combatir estos procesos, para prevenir estos procesos. Bueno, pues bien importante es recordar que estos pacientes bronquíticos crónicos se pueden ir agravando y van a ir deteriorando la calidad de vida, ¿sí? Y pueden llegar al EPOC y este EPOC obviamente irse deteriorando. Entonces, aparte del tratamiento que se tiene que dar para EPOC, que son los broncodilatadores, y que en el caso del paciente con bronquitis crónica también podemos manejar con broncodilatadores porque es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Podemos usar algunas otras herramientas como los esteroides en caso de que tenga EPOC en el estadio para
para esteroides, ¿no? En el estadio más avanzado, o que sea un paciente que tiene una hiperreactividad bronquial muy importante. Si no, el manejo será con broncodilatadores. Y definitivamente pues tiene que dejar de fumar. Esto es algo que tenemos que seguir insistiendo. El tabaquismo es el principal causante de esta enfermedad, pero el que el paciente la tenga y siga consumiendo tabaco, ¿verdad? Que siga realizando que siga fumando, pues eso va a hacer que el paciente se agrave con mayor facilidad y se exacerbe con mayor facilidad. Entonces hay que insistir en que tiene que dejar el cigarro. Otro punto importante, tiene que estar vacunado, ¿sí? Tiene que tener sus vacunas contra neumococo, contra COVID, por supuesto, contra influenza, porque ese paciente, como ya dijimos, es más susceptible de infecciones. Y entonces, si tiene estas enfermedades en sus formas graves, le puede ir mal. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que estén vacunados. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que la información haya sido de utilidad y que los ayude a mejorar su consulta diaria. No se les olvide, por favor, entrar al link para revisar el fascículo completo y para realizar el examen que les va a dar los puntos por parte de la CONAMEG. Muchas gracias.